incluso después de la ceremonia de recepción, mi horario estaba completo. Esta vez, tuvimos que saludar a estos distinguidos invitados. Los representantes de cada país iban llegando uno tras otro. Escuché que los que llegaron temprano ya se habían quedado aquí toda la semana. No solo estaban apareciendo las personas que recibieron mis invitaciones, sino también los comerciantes que simplemente escucharon los rumores del festival, lo que hizo que la ciudad fuera bastante animada. Parecía que las personas que habían estado aquí antes estaban guiando a los recién llegados por la ciudad con una expresión de orgullo. Las figuras prominentes y la realeza de otras naciones parecían intrigadas por las novedades y vistas desconocidas que se exhibían en nuestro país. Al ver esto, nuestro plan de convertir esta tierra en un destino turístico parecía ir bien. Dicho esto, el número máximo de nobles que podíamos alojar en esta ciudad era de alrededor de 3000. En lo que respecta a la gente común, teníamos suficientes instalaciones para acoger hasta a 10.000, pero solo teníamos unas pocas cosas para la clase alta. El costo de proporcionar comidas, alojamiento y entrenamiento para la nobleza fue significativamente directamente del costo de proveer para la gente común. Teniendo en cuenta el hecho de que estas instalaciones eran utilizadas por aristócratas, también se había realizado una profunda inversión en seguridad. Por lo tanto, se reservó una amplia cantidad de espacio habitable. Esta vez, estábamos aceptando exclusivamente la realeza y la nobleza, lo que significa que rechazamos a los clientes normales, incluso cuando ofrecían una gran suma de dinero. Parecía que también había varios magnates de negocios de visita, así que me preocupaba que hubiera quejas sobre esa política al recibirlos. Sin embargo, estas preocupaciones eran infundadas. Yurmiles ya se había preparado para esos casos de antemano, yendo tan lejos como para reservar habitaciones para los ricos. Esto era lo que esperaba. Es gracias a los logros de Rigurd y a todos en la ciudad que manejaron las cosas con una actitud educada. Aquellos que trabajaron bajo Rigurdo y Rigurd lo hicieron lo suficientemente bien como para ser dignos de elogio, pero la capacidad de recibir invitados sin quejas importantes probablemente solo fue posible gracias a los esfuerzos de Yurmiles. Dejé el resto del trabajo a Yurmiles y concentré mi atención en recibir a más invitados importantes. La ubicación era la sala de conferencias. Shuna y Xion estaban ocupadas preparando varias cosas, ya que tenían que preparar con mucha anticipación para organizar las comidas para tanta gente. Gavir y Kurobe también estaban ocupados, haciendo sus rondas finales y revisando sus exhibiciones. Esta vez no recibíamos monstruos, así que no teníamos que ser tan dominantes con nuestra presencia. Por lo tanto, no todos los ejecutivos tuvieron que salir a recibir a los saludados. No había una relación clara que mostrara quién era superior e inferior, similar a la ceremonia de recepción, por lo que la atmósfera era mucho menos peligrosa en comparación. Por supuesto, estaría saludando a los invitados en mi forma humana, ya que mi intención era disfrazarme y mostrar mi riqueza y poder, y francamente, fue un verdadero dolor de cabeza. Aunque era más cómodo estar en mi forma de Slime, para esta ocasión específica me rendí, pensando que realmente no había nada que pudiera hacer al respecto, y como tal, pude saludar a la realeza y a los nobles de las naciones occidentales sin ningún problema. Mientras esto sucedía, el rey de Blue Moon había venido a buscarme. Como siempre, parecía un hombre agradable, una reina de aspecto joven estaba a su lado. Aunque no sabía su edad real, se dijo que habían pasado 20 años desde su matrimonio, pues gracias al consentimiento de este hombre que Fuse pudo actuar libremente. Mis planes pudieron tener éxito porque siguió el contrato. Sus esfuerzos por difundir noticias beneficiosas sobre nosotros es la causa de que mi reputación actual no sea mala. Al ver el aumento constante en el número de comerciantes que vienen a nuestro país, me describió cuán significativa era realmente la influencia del reino de Blue Moon. Mientras mostraba mi gratitud al rey de Blue Moon, me estrechó la mano con una sonrisa. Aunque tenía la sonrisa de un buen hombre, era alguien con quien no deseaba descuidarme. Ese era el rey de Blue Moon. Él había dicho directamente que las razones para ayudar a nuestro país se debían a las ganancias y que no teníamos que agradecerle con una sonrisa. No pensaba seguir molestándolo, pero le expresé mi gratitud. No obstante, después de escuchar eso, el rey dejó escapar una sonrisa amarga mientras decía: no puedo evitar preguntarme si realmente eres un señor de los demonios. Después de eso, su expresión cambió, mirándome directamente a los ojos y me dijo: escuché que esta vez Kazakh de nuestro condado te ha causado problemas.
problemas. Es un alivio que tu gente haya sido rescatada. Estaba hablando del caso del vizconde Kazak. Yurmiles se llevó la peor parte de ese incidente y de las cosas desagradables que hicieron en el gran bosque de Yura, que sucedieron antes de que yo llegara al poder como uno de los señores demonios. Sin embargo, es posible que una astilla de responsabilidad aún se pueda atribuir al reino de Blue Moon, incluso cuando toda la culpa recayó directamente sobre el vizconde Kazak. Sea como fuere, un crimen era un crimen. Además, Kazak supuestamente dijo algo como haz lo que quieras con esos humildes monstruos, pero no hay razón para que me castiguen. Mientras siguiera siendo un noble del reino de Blue Moon, no podíamos castigarlo según las reglas de nuestro país. Incluso entonces, no ser castigado en absoluto sería inaceptable. No quería causar más problemas, pero esto dependía de cómo lo manejaría el rey de Blue Moon. Y el rey, que parecía haberlo entendido bastante bien, respondió con una voz que abandonaba toda piedad. Kazak es un vizconde. Ese hombre ha hecho cosas equivalentes al abandono de sus deberes como noble, como ayudar a la organización criminales locales, por decir lo mínimo. No podemos permitir que una persona así sea un noble de Blue Moon. Lo despojamos de su título y riqueza y lo exiliamos del país. En verdad, concluimos este caso con la ruina de toda su familia. Si ese fuera el caso, entonces no tuvimos ningún problema con eso. Esto puede parecer un castigo draconiano, pero la trata de esclavos es un acto criminal internacional. Sería profundamente despectivo para Blue Moon si le dieran un castigo más leve. Pensando en ello de esa manera, el castigo del vizconde Kazak ya no parecía más severo. Como alguien que había vivido toda su vida como un noble, sería difícil para Kazak adoptar un estilo de vida. Después de perder su título y riquezas y ser exiliado del país en el que vivía, probablemente sería lo suficiente difícil para él sobrevivir a duras penas. No tenía más opinión al respecto porque lo consideré un castigo digno de sus crímenes. El rey y yo nos tomamos de la mano y con esto el castigo llegó a su fin. Al día siguiente, la persona que vino a buscarme fue el rey de los enanos Gazel. Se sentó frente a mí actuando tan digno y confiado como siempre y alcanzó los bocadillos colocados en la mesa como si fuera normal. Había llegado la tarde, por lo que vimos el carruaje, pero los ancianos solicitaron espontáneamente venir, aunque drásticamente el número de carruajes aumentó. Si usaran los Pegasos, podrían llegar en un día desde Diwargon, pero como se trataba de una visita formal, no podían utilizar a los caballeros Pegaso. Esto no era solo para los escoltas, era necesario que un país grande y poderoso como Diwargon mostrara su majestad a los nobles de otros países que visitarían el festival, y por esa razón no solo prepararon múltiples atuendos para cambiarse, sino también tuvieron que traer ayudantes para administrar toda la ropa y sirvientes para ayudar a cambiarse. Para actuar como un rey, debe haber una preparación a su escala. Fue un alivio que al menos las carreteras estuvieran debidamente mantenidas, pero los últimos días aún fueron un viaje muy agotador. Hablando de eso, recibí un informe de Subway de que el camino de Blue Moon estaba abarrotado. Había tanta gente que necesitaban control del tráfico y todas las posadas estaban llenas. Este fue un informe que pedía alegremente una mayor escala de transporte. El problema actual con la gestión parecía deberse a que había un mayor número de aristócratas participando de lo esperado. Entonces, la próxima vez sería mejor tener más cosas en cuenta. Aunque sería mejor si pudiéramos inventar el tren y transportarlos usando eso. Mientras Rimuru pensaba en esto, Gazel quería exponerlo, ya que él sabía que había peleado con Hinata. Parecía estar completamente convencido de que la declaración oficial era falsa. Después de afirmar firmemente que esto era un secreto, le conté a Gazel la historia completa de la pelea entre Hinata y yo. Esa mujer, honestamente, es más fuerte que yo. Sería otra historia si tuviéramos que hablar sobre el manejo de la espada, pero en general sería rechazado. Siguiendo mi ejemplo, Gazel también habló con honestidad. No había forma de que él, el rey héroe Gazel, realmente peleara con Hinata, por lo tanto, probablemente hizo que un agente encubierto recopilara información y analizara su fuerza, y concluyó que estaría en desventaja. Debió estar realmente sorprendido de que yo hubiera derrotado a alguien de ese calibre. La suerte también jugó un papel en ello. A decir verdad, Hinata era incluso más fuerte que el señor demonio Clayman, a quien había vencido.
Creo que la razón por la que pude ganar fue principalmente por mis habilidades. Honestamente, si no fuera por Rafael, habría perdido. Aunque Rafael también era una de mis habilidades, en realidad era la que manejaba todas mis fuerzas. Si Rafael no hubiera usado la fuerza que incluso yo no sabía que tenía, mi pérdida ante Hinata habría sido inevitable. Si no fuera por Rafael, probablemente estaría al nivel de Gobuta. Por supuesto, nunca le diría esto a nadie. De repente, Gazel tenía dudas sobre el cambio drástico de la iglesia, que quería abrir negociaciones con ellos. Esto debe ser obra de Rimuru. Al escuchar a Gazel enojarse conmigo, recopilé mi charla con Hinata y su equipo. Mirando hacia atrás, recordé haberles dicho que incluir al rey Gazel en esto probablemente sería una buena idea. El reino enano era una nación que se había mantenido neutral durante más de 1000 años. Debido a su gran credibilidad, incluso los creyentes más devotos de la Iglesia de los Santos de Occidental probablemente no considerarían a los enanos como monstruos. La razón por la que lo sugería Hinata fue porque creí esto, pero parecía haberme olvidado de obtener la aprobación del rey Gazel. Probablemente sea más exacto decir que no busqué su aprobación porque no pensé que la necesitaba. Al momento siguiente, Gazel empezó a leer mi mente con su habilidad dictador. Le eché un vistazo a Gazel y sonrió mientras las venas palpitaban en su frente. Descubriste mi lectura de mente, así que te elogiaré por eso. Entonces, el lado de Hinata está considerando purgar a todos los que estaban bajo la influencia de los 7 sabios celestiales. Sin ellos probablemente, pensaría que todo el poder está bajo la autoridad de Hinata. Escondí la identidad de Ruminas y solo le expliqué a Gazel la situación interna de la iglesia, de los Santos del Oeste y el Sacro Imperio de Ruberios. Él asintió con la cabeza y se tomó un tiempo para contemplar. Entonces, sería una tontería rechazar la oferta. Y así su decisión al final fue aceptar la propuesta de Hinata. Me informaron que el grupo de Hinata también había participado en el festival de apertura, así que decidimos discutir esto en detalle después de conocernos en persona. De manera similar, Gazel indicó la necesidad de discutir las cosas entre sus subordinados que lo siguieron. Envié a Gazel después de prometerle que arreglaría una reunión después del festival.